Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Amigas, amigos, ¿ya tienen sus materiales para realizar a Zoro? En este video vamos a hacer todo el cuerpo y si nos da tiempo haremos algunos detalles del rostro. Vamos a hacer el cabellito más adelante y otros detalles más, pero por ahora vamos a ver hasta dónde nos da el tiempo. Ahorita se ve un poco raro porque solo tiene un ojo. Si nos da tiempo de una vez bordamos el otro ojo, ya no se va a ver así de extraño. Como siempre, quiero invitarlas a que se suscriban al canal. Recuerden que es gratis, solo tienen que tocar con su dedito donde dice suscribirse y eso es todo. Activen también la campanita de notificaciones y den me gusta, por favor, den like. Esas dos cosas nos ayudan mucho. A ustedes solo les toma un momentito tocar donde dice suscribirse, otro momentito donde dice like, y a nosotros los creadores de contenido nos ayudan mucho. También las invito a formar parte de los miembros del canal como Fanny Gómez y 1986 Sakura-chan, que me han apoyado durante mucho tiempo y se los agradezco de todo corazón. Amigas, si quieren saber la lista de materiales, ese video ya está disponible para que todos ustedes lo puedan ver. En la cajita de descripciones les voy a dejar el enlace y aquí donde les acabo de señalar les va a aparecer una tarjetita para que vean los enlaces a ese primer video en el que les muestro todos los materiales que vamos a necesitar. ¿Cómo entrar a la cajita de descripción? Si no saben cómo hacerlo, simple y sencillamente toquen el título del video y se les va a abrir la cajita de descripción. Léanlo, hay una parte donde dice más, toquen esa palabra más y se les va a desplegar por completo la cajita de descripción. Vamos a comenzar con este tutorial. Vamos a comenzar haciendo los bracitos. Tomamos hebra de color carne y vamos a realizar un anillo mágico. Muy bien. Una vez que lo realizamos, dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. Llevo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Una vez que hayamos realizado esos 6 puntos bajos, vamos a jalar perfectamente la hebra para que se cierre el anillo mágico, y en la vuelta número 2 vamos a realizar 6 aumentos, 2 puntos bajos en cada uno de los puntos que tenemos. Aquí llevo 1 y en ese mismo punto voy a realizar uno más. Muy bien, voy a realizarlo hasta finalizar la vuelta. Así es como nos estaría quedando. De las vueltas 3 a las 5 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 5 con 12 puntos bajos. Por favor, no olviden siempre marcar su primer punto para que no se pierdan. Si no lo hacen, sería muy fácil perderse. Lo que vamos a hacer en la vuelta número 6 es lo siguiente. Comenzamos haciendo un punto bajo. Marcamos. Den like, amigas, den like, por favor, ayúdenme con eso. Vamos a hacer ahora una disminución. Tomamos solo el bucle delantero del siguiente punto, bucle delantero del siguiente punto y hago un punto bajo. Vamos a hacer esto, un punto bajo y una disminución durante toda la vuelta, y estaríamos terminando la vuelta con 8 puntos bajos. Y de las vueltas 7 a la 20 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 20 con 8 puntos bajos. Así de fácil y sencillo estaríamos haciendo los bracitos, vean. Muy bien, lo que vamos a hacer es introducir el crochet en el siguiente punto, enlazo, jalo y hago un punto deslizado. Apretamos fuerte y cortamos la hebra. No es necesario dejar la hebra larga. Muy bien. Ahí corre el crochet, tiene vida. Vamos a hacer 2 bracitos exactamente iguales
y vamos a tomar el limpiapipas que les pedí en el alistando materiales. Vamos a medir el limpiapipas, primero lo doblamos a la mitad y tiene que caber perfectamente en el bracito, vean. Si acaso un poquito más pequeño no pasa nada. Y cortamos el sobrante de limpiapipas. Un limpiapipas nos va a alcanzar perfectamente para articular los bracitos. Lo van a introducir de esta manera, se limpiapipas, ¿vieron? Esto nos va a servir como articulación y a la vez relleno, ya que los brazos son delgados. Vamos a dejarlos en espera, ya que los vamos a utilizar más adelante. Vamos a comenzar ahora con el cuerpo. Vamos a iniciar haciendo las piernitas tomando hebra de color negro. En la vuelta número 1 comenzaremos haciendo un anillo mágico. Muy bien. Dentro del anillo mágico haremos 6 puntos bajos. Amigas, es en color negro, no se nota mucho el color negro, pero sí sabemos los movimientos que hacemos para hacer un punto bajo. Si ya hicimos los bracitos, esto ya no nos va a costar ningún trabajo, ni el anillo mágico, ni los 6 puntos bajos. Muy bien. Una vez finalizado esto, jalamos la hebrita para cerrar perfectamente el anillo mágico y en la vuelta número 2 vamos a hacer lo mismo que hicimos en los bracitos. Haremos 6 aumentos, 2 puntos bajos en cada uno de los puntos. Estaríamos terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Miren, aquí va un punto. Y en ese mismo punto haremos uno más. Les digo, si ya hicimos el bracito, aquí en color negro no nos va a costar ningún trabajo. Terminaríamos la vuelta con 12 puntos. Siempre la recomendación cuando trabajamos con color negro es que sea de día, cerca de una ventana, e incluso si aparte pueden prender una lámpara, mejor. Eso les va a ayudar. En la vuelta número 3 vamos a comenzar haciendo un punto bajo. Recuerden que vamos a marcar siempre nuestro primer punto. Y en el siguiente punto ay, no encuentro mi marcador, amigas. A ver, ¿a poco no se pierden extrañamente los marcadores? Ya lo encontré, pero dice uno, aquí lo tenía y por más que los buscas ya no los encuentras jamás. Muy bien, nos vamos al siguiente punto y en ese punto vamos a hacer un aumento. Muy bien. Esto vamos a hacer durante toda la vuelta. Estaríamos finalizando la vuelta con 18 puntos bajos. Seguimos ahora con la vuelta número 4 en la que vamos a realizar 2 puntos bajos. Aquí tengo uno y uno más. Muy bien, marcamos y después en el siguiente punto haremos un aumento. Muy bien, finalizado. Ay, no agarró, ¿verdad? Muy bien, vamos a hacer esto durante toda la vuelta y estaríamos terminando la vuelta con 24 puntos. La vuelta 5 la vamos a trabajar en bucle trasero, amigas. Miren, esto sería tomar el punto completo como siempre lo hacemos, pero nosotros solo vamos a tomar la hebrita de atrás del punto, ¿ven? Y allí vamos a hacer un punto bajo. Así vamos a trabajar toda la vuelta. Marco mi primer punto y me voy al siguiente punto, pero miren, aquí sería tomarlo completo, pero solo tomamos la hebrita de atrás del punto. Y así vamos a hacer un punto en cada punto y estaríamos terminando esta vuelta con 24 puntos. Muy bien, vamos a la vuelta número 6. Aquí ya vamos a trabajar normalmente tomando el punto completo y miren así. Ya normalmente. Y vamos a hacer un punto en cada punto, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Siempre marquen su primer punto. Repito, traten de trabajar de día, cerca de una ventana y si es necesario con una lámpara. Pues miren, aquí ya acabé. Vamos a hacer ahora la vuelta 7. Yo ya la inicié haciendo 6 puntos bajos. Ahora voy a hacer 6 disminuciones. Ya hicimos disminuciones. En el bracito ya no nos va a costar trabajo. Bucle delantero del primer punto, bucle delantero del punto que sigue y hago un punto bajo. Así es la disminución. Voy a hacer otras 5.
Ya hice una, con las 5 que me faltan serían 6 disminuciones. Al final me van a sobrar 6 puntos. Realizo esos 6 puntos bajos y estaríamos terminando la vuelta con 18 puntos. Ya se empieza a formar la piernita. Comenzamos la vuelta 8. Yo ya la comencé haciendo 5 puntos bajos. Ahora voy a hacer 4 disminuciones. Bucle delantero del siguiente punto, bucle delantero del siguiente punto, engancho, saco y hago mi punto bajo. Así voy a hacer otras 3 disminuciones porque necesito en total 4 disminuciones. Después me sobrarían 5 puntos, realizo esos 5 puntos bajos y estaría terminando la vuelta con 14 puntos bajos. Y en la vuelta 9 haremos 5 puntos bajos, 2 disminuciones, 5 puntos bajos, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Muy bien, antes de continuar vamos a articular nuestro personaje. Tengo un video en el que yo les enseño cómo se articulan. Van a seguir paso a paso ese video. Aquí les voy a dejar una tarjetita y también en la cajita de descripciones les voy a dejar el enlace para que vayan a ese video. Este alambre yo lo corté de 24 centímetros. Muy bien. Y ya una vez cortado el alambre de 24 centímetros van a seguir las instrucciones que les voy a dejar en ese video. Muy bien, amigas. Lo que haremos a continuación es lo siguiente. De las vueltas 10 a la 16 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 16 con 12 puntos bajos. Seguimos con la vuelta número 17 en la que vamos a realizar un punto bajo y después vamos a hacer un aumento. Muy bien, vamos a hacer esto durante toda la vuelta. Ahí y estaríamos terminando la vuelta con 18 puntos bajos, y de las vueltas 18 a la 24 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 24 con 18 puntos. Lo que haremos a continuación es un punto deslizado. Apretamos bien fuerte y vamos a dejar hebra corta. No es necesario dejar hebra larga. Muy bien. Vamos a hacer, como ven, fui rellenando conforme fui avanzando, amigas. No les había dicho antes, pero vayan rellenando, por favor. Vamos a hacer otra piernita exactamente igual. Aquí tengo las dos. Las voy a presentar de esta manera. Vean cómo las piernitas, los piecitos se están viendo hacia adelante. Las van a presentar y van a tomar la piernita que tengan en su mano izquierda. Y van a tratar de ubicar el punto central de la parte interna de la piernita. Así como las presentamos, la que sería la parte interna de la piernita. Si se confunden un poquito, vuelvan a presentarlas juntas viendo hacia adelante y ya van a ubicar la parte interna de la pierna y el punto central. Allí vamos a entrar con el crochet nuevamente en color negro y voy a hacer allí una cadenita. Y allí mismo voy a comenzar haciendo un punto bajo en cada uno de los 18 puntos que corresponden a esta primer piernita. Recuerden que las terminamos con 18 puntos. Una vez finalizados esos 18 puntos vamos a tomar la otra pierna. Miren, ahora mirando hacia el frente. Y ahora vamos a ubicar el punto central de esa segunda piernita. Vean. Es importante que ubiquen bien esos puntos para que las piernas no les queden chuecas, para que queden bien derechitas. Y vamos a hacer los 18 puntos que corresponden a la otra pierna. Así es como nos habría quedado. Estaríamos terminando esta que es la vuelta 25 con 36 puntos bajos. Y en las vueltas 26 y 27 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 27 con 36 puntos. Vuelta 28. 4 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Antes de continuar, vamos a acomodar nuestros alambres. Voy a quitar aquí mi marcador y vamos a doblar los alambres más o menos a la altura de donde estamos ahorita. Si les queda un poquitín más arriba, no pasa nada. Los vamos a doblar ambos hacia afuera.
Muy bien, ahora trataremos de ubicar el centro de las piernitas y vamos ahora a doblar cada uno de los cada uno de los alambres hacia arriba. Ya que hayamos hecho esto, vamos a tomar ambos alambritos y los vamos a comenzar a entrelazar así hasta que formemos un solo alambre. Así habremos ya articulado, acomodamos muy bien y habrá quedado articulado el cuerpo de Zoro. Vean, amigas, fácil y muy sencillo. Nos acostumbramos muy rápido a trabajar con los alambres. Vueltas 29 y 30, un punto en cada punto, terminando la vuelta 30 con 30 puntos bajos. Muy bien, vamos en este instante en la vuelta 31 a hacer un cambio de color a color verde. El último paso del último punto de la vuelta 30 lo terminamos con hebra de color verde, tal y como están viendo en la imagen. Ya podemos cortar la hebra de color negro, que por ahora ya no vamos a requerir, y lo que vamos a realizar es un punto en cada uno de los puntos, pero vamos a trabajar en bucle delantero. Déjenme organizar aquí mis hebras. La hebra verde y la hebra negra la vamos a ir perdiendo conforme vayamos avanzando. Entonces haremos un punto en cada punto. Miren, en lugar de tomar todo el punto, aquí se ve, vean, aquí se ve todo el punto, las dos hebritas que constan, de las que consta cada punto, nosotros solo vamos a tomar la hebra de enfrente. De esta manera, ya trabajamos en bucle trasero, ahora trabajaremos en bucle delantero. Cuando vean en un patrón que dice FLO, FLO, significa esto, trabajar en bucle delantero. Muy bien, ajustamos todas las hebritas y vamos a hacer aquí, pasamos las hebras hacia adelante, engancho saco y hago un punto bajo. Me voy al siguiente punto solo tomando el bucle delantero. Tomo las hebras que voy perdiendo, las paso por encima del crochet y hago otra vez un punto bajo. Y esto vamos a hacer hasta finalizar esta vuelta con 30 puntos bajos. Muy bien, ya terminé. A partir de ahora vamos a trabajar ya en bucles completos y vamos a hacer de las vueltas 32 a la 36 un punto en cada punto, terminando la vuelta 36 con 30 puntos. Pero como les digo, ya trabajando de manera normal. Ya terminé. Vamos nuevamente a hacer un cambio de color, ahora a color carne. El último paso de la vuelta anterior lo termino ya con hebra de color carne. Tomo mi hebra de color verde y la voy a cortar porque ya no la vamos a necesitar. Muy bien. En este momento ajustamos bien nuestras hebritas, vamos a acomodarnos muy bien y vamos a trabajar ahora en bucle trasero. Muy bien. Ya lo hicimos anteriormente, así es que ya no nos va a costar ningún trabajo. Entramos solo en el buclecito de atrás, pasamos estas hebritas hacia adelante y hacemos un punto bajo. Una vez más, bucle trasero y hacemos un punto bajo. Una vez más, bucle trasero y hacemos un punto bajo. Hicimos 3 puntos bajos. Vamos a hacer ahora una disminución. En el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo sin terminar. En el siguiente punto hacemos un punto bajo sin terminar y vamos a tejer esos 3 puntitos que nos quedan allí. Esto es una disminución. Vamos a hacer esto hasta finalizar la vuelta con 24 puntos. Ya terminé. Vean. Muy bien. Vamos a continuar trabajando ya en bucles normales de las vueltas 38 a la 42, terminando la vuelta 42 con 24 puntos. En la vuelta número 43, amigas, yo ya comencé aquí haciendo 9 puntos bajos. Esta es una vuelta de unión de brazos. Entonces, vamos a tomar cualquiera de los bracitos que hicimos al inicio y vamos a introducir el crochet de esta forma, de la parte interna a la parte externa del bracito, tal y como lo están viendo en la imagen. Nos vamos a ir ahora al siguiente punto en el que nos tocaría trabajar. Déjenme acomodar esta hebrita para que no nos estorbe y puedan ustedes ver bien. Miren, nos tocaría trabajar en este punto, vean. Allí es donde voy a entrar.
Ya entré en el brazo, voy a entrar al siguiente punto del cuerpo y voy a hacer un punto bajo atravesando el cuerpo y atravesando el brazo, vean. Ahí atravesé el cuerpo y el brazo y hago un punto bajo. Voy a hacer lo mismo con un punto más del bracito, un punto más del cuerpo y hago mi punto bajo. Y voy a hacer una vez más lo mismo. Entro al siguiente punto del bracito, entro al siguiente punto del cuerpo y hago mi punto bajo atravesando ambas piezas. Así habremos unido el brazo con 3 puntos bajos. Miren qué bien ubicado queda a la parte lateral del cuerpo de Zoro. Voy a realizar ahora los 9 puntos que corresponden a la parte frontal. Ya terminé, aquí me están quedando 3 puntos bajos. En esos 3 puntos bajos voy a ubicar el segundo bracito. Ya sabemos cómo, aquí va a ser mucho más fácil. Entro de la misma forma en el bracito y retomo la labor. Voy a hacer un punto bajo en el siguiente punto en el que me tocaría trabajar del cuerpo. Y voy a hacer un punto bajo. La hebrita hace un rato la hice a un lado para que pudieran ver, pero si ustedes la quieren ir perdiendo está perfecto. Ahí está un punto bajo. Me voy al siguiente punto del brazo, me voy al siguiente punto del cuerpo y hago aquí un punto bajo. Y voy a hacer lo mismo con el último punto. Muy bien. Ahí está. Ya tomé el punto del brazo, voy a tomar ahora el punto del cuerpo y hago un punto bajo. Como ven, quedé justo al final de la vuelta. Esta, que es la vuelta número 43, la estaríamos terminando con 28 puntos. Miren qué bonito le quedaron ubicados los bracitos. Voy a dar una explicación de por qué terminamos con 28 puntos, porque la duda siempre queda, entonces yo los voy a explicar. Vean, déjenme acomodar para que puedan ver ustedes perfectamente. Si ustedes recuerdan, cada uno de los bracitos los habíamos terminado con 8 puntos. Pero 3 de esos 8 puntos los ocupamos aquí para unir al cuerpo. Entonces, estos puntos se van a perder aquí y ya no los vamos a ocupar, tanto los 3 puntos del brazo como del cuerpo, de los dos. Muy bien, entonces ya nuestro brazo consta de 5 puntos. ¿Ven? Vamos a trabajar en el contorno que les acabo de señalar. Aquí no. Nuestro brazo, repito, consta ya de solo 5 puntos. Entonces acá atrás hicimos 9 puntos. Más 5 del brazo serían 14. Más 9 de aquí adelante serían 23. Más 5 del otro brazo. Estaríamos terminando por eso esta vuelta con 28 puntos bajos, amigas. Es por eso. Muy bien, en la vuelta 44 vamos a hacer 7 puntos bajos, una disminución, otros 7 puntos bajos y una disminución. Hacemos 10 puntos bajos y estaríamos terminando la vuelta con 26 puntos. Vuelta 45, 6 puntos bajos, una disminución. Otra vez 6 puntos bajos, una disminución, 10 puntos bajos, terminando la vuelta con 24 puntos. Muy bien, vamos a continuar. En la vuelta 46 haremos 2 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Vuelta 47, un punto bajo y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Y de las vueltas 48 a las 50 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 50 con 12 puntos bajos. Por favor, no olviden ir rellenando porque el espacio se nos va a ir haciendo cada vez más y más pequeño. Muy bien, vamos a realizar hasta donde les dije. Así nos habría quedado, vean, así tal cual lo están viendo. Aquí están estas 3 vueltas que forman parte del cuello de Zoro. El cuello de Zoro es un poco amplio. Muy bien, vuelta 51, vamos a hacer 12 aumentos, terminando la vuelta con 24 puntos. Así es como nos está quedando, amigas.
Les voy a dejar las indicaciones de cómo vamos a continuar haciendo la cabecita. Ya sabemos hacer aumentos, ya sabemos hacer disminuciones, así es que no veo el caso de que nos vayamos vuelta por Pueden vuelta. Pausar el video tantas veces como sea necesario o ponerlo en un modo más lento y van a seguir las instrucciones que les voy a dejar aquí de su lado derecho. Aquí donde les estoy señalando están las indicaciones para continuar con la realización de la cabecita. Vamos a parar en la vuelta 69 porque vamos a colocar ahí el ojito de Zoro. Muy bien, entonces vamos a continuar y seguimos más adelante. Miren, así es como nos habrá quedado, amigas. Lo que vamos a hacer a continuación es colocar el único ojito que tiene Zoro. Muy bien, vamos a ubicar la parte central del cuerpo ayudándonos de la aguja lanera de esta forma. Vamos a procurar que la aguja lanera nos ubique el centro desde el cuerpo hasta el cuellito, vean. Ahí está. Y una vez que ubiquen esa mitad desde aquí abajo, van a tener una idea muy clara de cómo centrar los ojitos. A mí me quedó aquí, vean, aquí como a la mitad del puntito. Entonces voy a contar 1. Aquí de la mitad de este punto, que es donde quedó mi aguja, voy a contar 1, 2, 3, 4 y en el quinto punto voy a poner el ojito. Yo ya lo coloqué aquí, lo había colocado abajo, pero preferí, me gustó más que quedara aquí arribita. Entonces son 5 puntos los que contamos. Cuando hayan decidido dónde colocar el ojito, se van a ayudar de este tipo de aguja plástica para hacer el espacio más grande. Ya ven que trabajamos bien apretadito y nos cuesta a veces trabajo colocar el ojito. Entonces con este tipo de aguja plástica vamos a atravesar el punto donde vamos a colocar el ojo y aquí donde lleguen a la parte ancha del punto van a darle vueltas. Va a quedar así un poquito más grande. No les va a costar ningún trabajo ya introducir el ojito, pero no tengan cuidado también si el espacio se hace grande. En un momento se va a reducir otra vez, como que poco a poco vuelve a su tamaño normal, pero como ya va a estar el ojito, ya va a quedar bien seguro. Aparte vamos a poner este seguro bien apretadito, bien justito así. Muy bien. Así es como vamos a colocar el único ojito que tiene Zoro. Va a ir colocado entre las vueltas 62 y 63. Si se les hace más fácil contar a partir de la vuelta donde hicimos el cambio de color a color verde, eso facilita mucho para que no estén contando desde abajo. Y repito, entre las vueltas 62 y 63 va a ir colocado ese único ojito. Muy bien, les voy a dejar nuevamente instrucciones aquí otra vez de este lado para continuar la realización de la cabecita. Pueden ustedes pausar o poner en modo más lento. Una vez finalizado, amigas, van a dejar hebra larga y van a ensartar su aguja lanera. Y lo que vamos a hacer es un puntito, vamos a hacer una puntadita en el bucle trasero, en el bucle delantero de cada punto, vean. Nos quedaron 6 puntos, entonces vamos a vamos a ir dando puntaditas de esta forma. Son solo 6 puntadas, una en cada uno de los 6 puntos que nos sobraron. Una vez que hayan terminado de hacer esas puntaditas, amigas, simplemente van a jalar. Creo que aquí me faltaba una. Ahí está. Y aquí simplemente van a jalar, amigas. Si quieren de una vez hacen el nudito. No, mejor no, porque si no al jalar no vamos a poder. No, olviden ese nudo. Aquí simplemente jalamos y se va a cerrar. Ahí está. Va a quedar perfectamente bien cerrado. Aquí muy cerquita de donde terminaron vamos a hacer un nudito para fijar y que no se nos vaya a deshacer. Ahí está bien apretadito ese nudo y vamos a entrar aquí por cualquier punto. Estoy entrando aquí donde cerramos. Por cualquier punto que esté muy cerca y jalan. Muy bien. Y al final cortan la hebra, amigas. Y ya nada más vamos a tratar de dar forma a la cabecita. Pues el mismo tejido le da forma, pero vamos a dar una mejor terminado con nuestras manos acomodando de esta forma. Muy bien, ya que haya quedado como les gusta, vamos a proceder a hacer algunos detalles del rostro.
Lo primero que vamos a hacer son las orejitas, se hacen muy fácil, anillo mágico de 6 puntos y eso es todo. Cierran el anillo mágico. Yo sugiero que al inicio dejen una hebra más o menos larga, no demasiado, solo para que nos ayude a hacer un nudito y perder al final. Igual al final dejan hebra larga para poder ensartar sin problema mi aguja lanera. De donde colocamos el ojito vamos a empezar a contar los puntos. Aquí es el centro del ojito, contamos 1, que sería este punto, 1, 2, 3, 4, 5 puntos. A partir de ese quinto punto vamos a colocar la orejita, pueden ser 5 o 6 puntos. Y a la altura de donde termina el ojito en la parte alta, vean. Y allí vamos a colocar la otra orejita. Vamos a contar otra vez los puntos. Aquí está el centro del ojito. Entonces ahí fue donde lo colocamos. Vamos a contar un punto. El que está aquí pegadito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. En el punto número 15 vamos a poner nuestra marquita. Muy bien, pero la orejita la vamos a colocar un poquito más arriba porque ese es el centro del ojito. La orejita iría un poquitito más arriba. Por ahora voy a colocarla aquí, que es donde contamos, y voy a medir. La parte alta de la orejita debe de quedar exactamente en la parte alta donde colocamos la primer oreja. Muy bien, entonces déjenme ver. Aquí es donde terminó la oreja, vean, en la parte alta del ojito. Aquí nos seguimos la misma línea y ahí es donde tendremos que empezar a dar puntaditas para que nos quede a la misma altura. Otra vez checo. Muy bien, a partir de aquí voy a empezar a dar mis puntaditas. De ahí, de donde es el punto número 15, vamos a dar puntaditas con la distancia de un puntito, amigas. Una disculpa que aquí me salí de foco. A ver, ahí está. Así. Damos una puntadita. Nos vamos a regresar. Yo ya voy a quitar el alfiler. Si ustedes lo quieren dejar allí por mayor seguridad, adelante, amigas. Si no quieren quitarlo, no pasa nada. Me voy a pasar ahora de la parte de atrás hacia la parte de adelante de la orejita. Hasta bajito, amigas. La parte que quede más pegada a la cabecita. Me voy a recorrer una vuelta y voy a dar otra puntadita con distancia de un punto. Ay, espérenme, amigas, que ya estaba agarrando la hebrita. Muy bien. Aquí estoy otra vez, atravieso nuevamente la orejita. Les repito, en la parte que queda más pegadita hacia la cabecita, ahí voy a atravesar. Y voy a recorrerme otro puntito más, otra vuelta más bien, y otra vez hago una puntadita. Y así hasta que la orejita quede bien fija, amigas. Que no les quede volando ni de arriba ni de abajo. Que quede bien pegadita de ambos lados. Muy bien. Creo que voy a dar una última puntada para evitar eso. Que quede la orejita volando. Para que quede bien fija tanto de arriba como de abajo. Me voy a pasar aquí otro puntito y aquí en lugar de salir en el siguiente punto voy a salir en la parte de acá muy cerca de donde está la hebra del anillo mágico, vean. Por allí voy a salir para que esto me facilite más el hecho de perder estas hebras. Voy a hacer aquí 2 puntaditas. Si ustedes quieren ensartar la aguja lanera y perder con la misma aguja hacia adentro de la cabecita, está bien. Depende de qué tanta hebra hayan dejado. Aquí hacemos 2 nudos y vamos a perder estas hebritas hacia la parte interna de la cabecita, amigas. Déjenme corto aquí mis hebras. Les presumo mis nuevas tijeritas hermosas que me acabo de comprar. Y vamos a ir introduciendo estas hebras hacia adentro de la cabecita, vean, de esta forma, y así nos habrán quedado unidas las 2 orejitas, vean, amigas. Muy bien, vamos a hacer ahora detalles del rostro. Miren, aquí ya le coloqué la primera ceja.
Esto a mí me gustó mucho cómo quedó. Espero que a ustedes también. Y si no, bueno, están en la libertad de bordarlas como ustedes quieran. Vean, empiezo a contar otra vez los puntos hasta contar 8. Allí voy a poner mi marca. Muy bien. Me voy a recorrer 3 puntitos, ¿ven? Puse una marca, cuento un punto y pongo otra marca más. Acabo de ensartar mi aguja lanera con hebra de color negro, con la misma que hicimos el cuerpecito, las piernas, y voy a entrar en la primer marca que puse y dejando un poquitín de hebra arriba, que es con la que voy a atar. Y voy a entrar ahora en la segunda marca que puse. Ahora me voy a subir un poquito, amigas. Un poquitito nada más. Es como, miren. Aquí no voy a salir. Voy a salir a la mitad del puntito, vean. Ahí. Ahí voy a salir. A veces hay que hacer esto para que nos quede bien, amigas, porque si no quedaría algo que yo no estoy esperando. Esa línea no quiero que quede muy grande, quiero que quede más pequeñita y miren. Y entonces el ojito queda como una leve inclinación hacia arriba, eso me gustó mucho. Volví a ensartar mi aguja lanera, amigas. Yo puse alfileres porque si no me pierdo muy fácilmente. Miren. De aquí donde termina esta inclinación, ya ven que quedó como en medio del punto. En el siguiente punto pongo esta marca, ¿ven? Vamos a tratar hasta donde no sea posible que nos quede lo más parejito, lo más parecido a este primer ojito. Entonces, como les digo, aquí pongo esta marca, aquí, y me voy a subir, amigas, 2 vueltas. Aquí, en esta vuelta voy a poner la siguiente marca, vean. De aquí donde puse mi marquita voy a recorrerme 1, 2 puntos. Y ahí voy a poner la otra marca, vean. Ahora me voy a bajar 2 puntos y 1. Y en el segundo punto voy a poner otra marca. Luego en el punto que sigue voy a poner la siguiente. Y en el punto de arriba, a la mitad del punto, aquí en medio, voy a poner la que sigue. No lo voy a poner en el punto, ni aquí, sino aquí en medio, ¿ven? Es que no quiero una inclinación, que quiero que quede prácticamente un palito derechito. Entonces voy saliendo a la primer marca. Amigas, si necesitan pausar el video o ponerlo en un modo más lento, adelante. No sé si mis explicaciones sean suficientes, espero que me dé yo a entender. Miren, aquí recuerdan, salía en medio punto, no salí ni acá, en medio, la mitad del punto. Entonces allí voy a entrar nuevamente. Y ahora voy a salir en mi siguiente marca. Ahí está. Esperemos que quede parecido. Amigas, no les dije que mi hebra es solo de 3 hebras de la marca Sinfonía, ¿eh? Son solo 3 hebras. Aquí debe de quedar más delgadito. Entro en la siguiente marca y ahora voy a salir en la de arriba. Recuerden que esta de arriba quedó a la mitad del punto. Déjenme quitar la marquita que no me deja entrar. Muy bien, entro aquí y voy a salir aquí arriba donde tenía la otra marca. Recuerden que era a la mitad del punto. Ahí está. Muy bien. Ahora voy a terminar de remarcar. Aquí como que algo me quedó ahí un nudo, no sé qué pasó. Déjenme deshacerlo porque no quedó, lo veo como esa línea más larga y no me gusta. A ver, déjenme ver qué pasó aquí. Vamos a deshacerlo un poquitito y si no lo deshago todo, amigas. Ahí está, habían quedado como una especie de nudo que hacía que se viera más gruesa esa parte, esa línea pequeña que estábamos marcando. Muy bien, se me desensartó mi aguja lanera. Ahorita rapidísimo la ensarto. Ya saben que lo más difícil de mi labor es ensartar mi aguja lanera, pero aquí vamos, amigas, con la parte más difícil. Muy bien. Vamos ahora a remarcar, ahora sí ya todos los puntos que hicimos. Aquí necesito irme hacia abajo para que se forme una línea y voy a salir del otro lado, aquí. Muy bien. Ahí estamos. A veces los detalles son lo más difícil, pero a la vez lo más importante. Ahora nos vamos a ir aquí arriba y vamos a salir donde entramos de manera inicial y haciendo todo esto ya va a quedar bien remarcadita la otra ceja. Muy bien, amigas. Jalan
y ya solamente vamos a hacer un nudito y perdemos hacia adentro aquí arriba. Y pues miren, parece que ya quedó, como les decía. Ahora vamos a hacer otro detalle de la cicatriz que tiene Zoro en su cabecita. Ahora solo son 2 hebras de aguja lanera. Y miren, de aquí, de la parte alta de la ceja, me voy a subir 2 vueltas. Esta es la parte alta de la ceja. 2 vueltas. Y me voy a recorrer un puntito, siguiendo esa parte alta de la ceja. Y ahora del centro del ojito, de aquí vean, me voy a bajar también 2 vueltas. Salgo aquí arriba. Repito, amigas, no sé si me explico del todo, pero pueden ustedes pausar el video o ponerlo en modo lento y eso les va a facilitar mucho más. Muy bien. Dejo un poquito de hebra como siempre aquí arriba y ahora voy a salir en donde tenía mi segunda marca en la parte de abajo. Salgo arriba. Ya quité mis 2 marquitas y allí va a quedar formada la otra parte de la cicatriz de Zoro. Hago un nudo aquí arriba y pierdo hacia adentro. Y pues así habrá quedado. Ya solo nos queda marcar la naricita. Yo siempre les digo que esto es a gusto de cada quien. Lo importante aquí es que quede bien centradita. Céntrenla muy bien y de a la parte aquí donde termina el ojito nos vamos a bajar solo una vuelta. Y una vez que ya la centraron perfectamente, la nariz va a ir con una distancia de 3 puntos. Si ustedes quieren una nariz más ancha, pues una vez que hayan que les quede bien centradita, ya pueden ustedes dejar esas marcas un poco más alejadas para que les quede una nariz más ancha. Muy bien. Y lo que voy a hacer es, ahí salgo ustedes pueden salir en cualquier marca. Yo salí en esa, más que nada para que no me cueste trabajo, más bien para que pueda ustedes mostrarles bien cómo entro y salgo en cada punto. Voy a entrar ahora en la segunda marca, ya solo hacer puntaditas, entrando y saliendo en las marcas que puse. ¿Cuántas? Ustedes decidirán cuántas, amigas. Esto ya depende del gusto de cada quien. Hay personas a las que les gusta hacer narices muy remarcadas, otras que con 2 puntaditas y sienten que ya es suficiente. Esto es a gusto de cada quien, no es que una cosa sea mejor que la otra. Es como a ustedes les guste o muchas veces también como el personaje lo esté pidiendo. Yo aquí llevo 2 puntaditas. Voy a hacer una puntadita más. Traten de ir acomodando perfectamente para que les quede bien bonita esa naricita. Aquí hacemos una puntadita más. Acomodamos muy bien. Vean. Voy a hacer, yo creo que una más. Y vamos viendo cómo queda. Lo bonito de nuestro trabajo es que si algo no nos gusta, lo podemos volver a hacer. Aquí no se pierde nada. Y miren, ahí está. Vamos a acomodar perfectamente. Pues yo creo que va a ser ya la última puntadita que dé. Voy a volver a entrar de este lado y voy a salir en donde entré de manera inicial, ahí detrás de la orejita de Zoro. Muy bien. Vamos a salir ahora de este lado. Nos fijamos que quede bien bonito, bien esas líneas de cada puntada que hacemos quede bien ubicada, vean. Y ya solo vamos a hacer un nudito aquí y perder hacia adentro. Y pues así nos habrá quedado, amigas. Yo estoy bien contenta con el resultado. Espero que a ustedes les guste tanto como a mí. Y pues por ahora vamos a quedarnos hasta aquí, amigas. En un siguiente tutorial vamos a terminar de realizarlo, amigas. Así es que vayan avanzando, amigas y amigos. Vayan avanzando que terminaremos bien pronto de realizarlo.